Bienvenidos todos a la Escuela Diocesana de Oración. Es una alegría encontrarnos con tantas personas que seguís la enseñanza de nuestro arzobispo basada en los grandes maestros de oración, hoy ya con la escuela número 120. En este caso, don Francisco nos va a enseñar cómo oraba San Buenaventura. San Buenaventura, religioso, franciscano, cardenal, escritor, que nació en Bagnoregio, cerca de Viterbo, en Italia, en el año 1221. Fue un hombre profético y un doctor muy especial. Se llama Juan, pero dicen que cuando era muy pequeño enfermó gravemente y su madre lo presentó a San Francisco de Asís, el cual se acercó al niño de 4 meses a su corazón y le dijo: Buenaventura, que significa buena suerte, buen éxito. Y el niño quedó curado. Por eso cambió su nombre de Juan por el de Buenaventura. En verdad que tuvo buena suerte y buen éxito a lo largo de toda su vida. Un doctor muy especial, en agradecimiento a San Francisco, su benefactor, se hizo religioso franciscano. Estudió en la Universidad de París bajo la dirección del famoso Alejandro de Alès y llegó a ser uno de los más grandes sabios de su tiempo. Se le llama doctor seráfico porque serafín significa el que arde en amor por Dios. Y este santo, en sus sermones, en sus escritos, aptitudes, demostró vivir lleno de un amor inmenso hacia nuestro Señor. Escritor famoso, Buenaventura, además de dedicarse muchos años a dar clases en la Universidad de París, donde se formaban estudiantes en filosofía y teología de muchos países, escribió numerosos sermones y varias obras de piedad que por siglos han hecho inmenso bien a infinidad de lectores. Una de ellas, Itinerario del alma hacia Dios. Allí enseña que la perfección cristiana consiste en hacer bien las acciones ordinarias y todo por amor a Dios. El Papa Sixto IV decía que al leer las obras de San Buenaventura se siente uno invadido de un fervor especial porque fueron escritas por alguien que rezaba mucho y amaba intensamente a Dios. Una noticia muy halagadora: San Buenaventura fue nombrado superior general de los padres franciscanos y el Papa le concedió el título de cardenal. Y aunque era famoso mundialmente por su sabiduría, sin embargo, seguía siendo muy humilde y se iba a la cocina a lavar platos con los hermanos legos. Dicen que la noticia del nombramiento como cardenal les llegó mientras estaba un día lavando platos en la cocina. Y a modo de anécdota, Fray Gil, uno de los hermanos legos más humildes, le preguntó un día: Padre Buenaventura, un pobre ignorante como yo, ¿podrá algún día estar tan cerca de Dios como su reverencia, que es tan inmensamente sabio? El gran sabio le respondió: Oh, mi querido Fray Gil, si una pobre viejecita e ignorante tiene más amor de Dios que Fray Buenaventura, estará más cerca de Dios en la eternidad que Fray Buenaventura. Al oír semejante noticia, el humilde frailecito empezó a aplaudir y a gritar: ¡Ay, Fray Gil, borriquillo de Dios! Aunque seas más ignorante que la más pobre viejecita, si amas a Dios más que Fray Buenaventura, estarás en el cielo más cerca de Dios que el gran Fray Buenaventura. Y de pura emoción se fue elevando por los aires y quedó así suspendido entre cielo y tierra en éxtasis. Es que había escuchado la más halagadora de las noticias, que el puesto en el cielo dependerá siempre del grado de amor que hayamos tenido hacia el buen Dios. Escuchemos, hermanos, la catequesis de nuestro arzobispo. Seguimos en nuestra Escuela Diocesana de Oración, precisamente en este año dedicado a los sacerdotes, en nuestro proyecto de pastoral de estos 3 años, que hemos dedicado un año a los laicos, otros a la vida consagrada y otro hemos dedicado a los sacerdotes. Estamos dedicando a los sacerdotes. Y también en este año 2024 que el Papa Francisco ha querido dedicarlo al año de la oración. Por tanto, nosotros estamos totalmente en sintonía con esta experiencia y con esta iniciativa del Papa Francisco. Aprender a orar orando. Dedicamos 2 años precisamente en nuestra escuela a lo que dice el Catecismo sobre la oración en la 4ª parte.
hemos aprendido muchas maneras de orar, pero todas tienen siempre como misión estarse amando al amado. Todas tienen como misión trato de amistad con quien sabemos que nos ama. Todas tienen como misión a orar se aprende orando. Por encima del método y por encima de lo que podíamos decir las técnicas, está sobre todo esa sintonía de corazón que tienen los santos y que tiene sobre todo cuando uno como vosotros que estéis aquí en la adoración perpetua, en el turno que os toca hoy, cada uno de vosotros sintoniza con el Señor y está dedicando ese rato a estar con Jesús. Y sabemos que ese trato de amor y de amistad nos va cambiando la vida, el corazón, el paisaje, las actitudes, mirar con la mirada de asombro que tienen todos los creyentes, todos los orantes. Desde aquí hemos estado diciendo muchísimas veces que orar siempre es, nuestra oración siempre es un vivir de fe, de esperanza y de caridad, las virtudes teologales, ¿no? Aprendemos a orar como en esa actitud de fe, creo Señor, pero aumenta mi poquita fe, en esa actitud de esperanza, porque es la oración la única que me devuelve esa esperanza, ¿no? Y también en ese profundo amor de caridad, esa experiencia profunda de caridad, en que tenemos que tratar de vivir cuando nosotros somos capaces en nuestra propia vida de vivir con los sentimientos del corazón de Cristo, vivir en esa actitud de caridad. Desde aquí hoy tenemos un personaje que a mí me atrae muchísimo, un maestro que fue cardenal de la Iglesia, franciscano, obispo, San Buenaventura. En la introducción que hemos hecho le hemos situado prácticamente contemporáneo de San Francisco de Asís. San Buenaventura es uno de los generales, de los que podríamos decir, de los que va a llevar en su momento la orden franciscana. Y San Buenaventura, hay como 3 componentes de su vida de oración que me parecen que son, pero que muy interesantes. Nosotros aprendemos a orar orando, estamos con Jesús en este rato de oración y lo que vamos es a aprender de estos grandes santos y místicos. Lo primero que diría que la oración de San Buenaventura pasa de París a Asís, de París a Asís. ¿Qué significa esto? De que San Buenaventura probablemente sea el primer teólogo que San Francisco de Asís podía perfectamente canonizar. San Francisco de Asís no le gustaba nada la teología en un primer momento. ¿Por qué no le gustaba nada? Porque él decía, tenía ese ejemplo que ponía muchas veces, de que cuando estemos mal y tengamos problemas en nuestra vida, los libros no nos van a ayudar a salir de las crisis y de las dificultades, sino él decía que lo que me saca de todo es la contemplación del crucificado. Ahora que estamos en ese camino hacia la Pascua, hacia la luz pascual en la Cuaresma, descubrimos esta realidad, ¿no? Necesitamos cada vez más de esa contemplación del crucificado, ¿no? Por eso San Francisco de Asís, en un primer momento, quizás hasta que conoce cómo vive San Buenaventura, no era muy amigo de libros, de teólogos, podíamos decir. Por eso yo quiero titular la primera manera de cómo oraba San Buenaventura de París a Asís. ¿Por qué? Porque este es el camino que va a recorrer San Buenaventura. Estudia en París, como hemos visto, por lo tanto es un gran teólogo. Él, sin embargo, no entra en algunas reformas que había en aquellos momentos históricos, en los cuales había alguno que hablaban pues de que estábamos actualmente ya en lo que podíamos llamar, que siempre han existido en la Iglesia, ¿no? Y en toda esa herejía de los podríamos decir, de los perfectos, de los que la Iglesia solo es para un grupo selecto, aquellos que plantean una especie como de catarismo, y entonces
había un autor que hablaba de que como había en la humanidad como 3 etapas, la etapa del Padre, la etapa del Hijo y la etapa del Espíritu Santo, y que en aquella época se comenzaba la etapa del Espíritu Santo y que ya se prescindiría de aquello de todo ya, de la Iglesia, de los obispos, del Papa, de todo el mundo, decían aquellos, ¿no? Porque será la etapa del Espíritu Santo, de cada uno en cierta manera, pues muy místicamente y muy espiritualmente, pero hará lo que quiera, ¿no? Eso era un poco una de las teorías que vive San Buenaventura. Sin embargo, él curiosamente no se deja arrastrar. Tenía deseo de oración y de perfección y de contemplación y de santidad, pero nunca se alienó con los, podríamos decir, con aquellos que buscaban una iglesia pura, tan cátara, tan perfecta, que solamente era para unos cuantos, donde probablemente si esa iglesia fuese y tuviésemos que construirla, yo no sé si los que estéis aquí, yo por lo menos no podría pertenecer a ella, porque no me considero ni perfecto, ni puro, ni inmaculado. Me considero pues del común de mártires. Y San Buenaventura vive en ese contexto. Vive en ese contexto. Lo que hay un desprecio, podríamos decir, de todo lo que significaba la doctrina, de todo lo que significaba el estudio también, de todo lo que significaba la sana teología, ¿no? Había un desprecio a eso, ¿no? Lo importante es... Y por otra parte, San Buenaventura también tiene que vivir la época de que había estas personas que son soberbias, veían que no necesitaban para nada del Señor, de la oración, del trato de intimidad con Jesús. Y en ese sentido él aprende mucho de Francisco de Asís. Cuando se le llama de París a Asís para ser general de los franciscanos, él va con esa actitud a pie descalzo, va humilde, porque él sabe, pues eso que nos contaba, esa anécdota que se nos contaba al principio y que yo la he escuchado muchas veces de San Buenaventura, ¿no? Que iba un día por las calles, iba él cuando era cardenal y una viejecita le dice: Buenaventura, padre, pero ¿yo puedo ser santa? Pues claro que sí. ¿Y puedo tener una actitud mística? Pues claro que sí. ¿Y puedo ser contemplativa? Pues claro que sí. Y mucho más que yo. Y aquella viejecita, como una loca, gritaba por el pueblo: puedo ser tan santo como Buenaventura, incluso más me ha dicho, y puedo tener sintonía con Dios, porque eso no es para unos cuantos, eso es para todo. Algo que ha hecho, por ejemplo, la Iglesia en su magisterio en el siglo XX y que probablemente ha sido una de las grandes aportaciones que ha hecho el Catecismo de la Iglesia Católica. Si el Vaticano II ya dijo: todos estamos llamados a la santidad, el Catecismo de la Iglesia Católica ha dicho: todos estamos llamados a la oración, todos estamos llamados a la contemplación, todos, por lo tanto, estamos llamados a vivir la unión con Cristo, a vivir la vida mística, cada uno a su manera, a su estilo, ¿no? Entonces, y esto, cuando se vive bebiendo de la doctrina pura de la Iglesia, pues es lo que va a vivir San Buenaventura. Por eso, en París, él es muy brillante, es un hombre de una gran teología, es una persona que vive en profundidad la pasión por el estudio, pero Francisco de Asís, que no podía ver a los teólogos en cierta manera porque creía él que muchas veces, y es verdad que en algunos puede pasar, que la ciencia hincha y que a veces la soberbia es lo que más, eso no a veces, no, siempre la soberbia es lo que más nos aleja de Dios. Yo solamente creo en la santidad de los humildes, de los sencillos, de los pobres que se abren, no de los ricos que se cierran, ¿no? Entonces, la primera clave de la oración de Buenaventura, cuando uno lee sus escritos, ¿no? Y que es anoche cuando lo preparaba, en mi rato largo de oración por la noche, disfrutaba mucho leyendo un comentario que tiene el arzobispo de Oviedo, Monseñor Jesús San, que es franciscano, ¿no? Y que tiene un libro que se acaba de publicar sobre los santos, un poco lo que hacemos nosotros. Ha recogido lo que aparecía en la revista Magnífica Cervera, Pablo Cervera, y tiene de todos los santos. Y aparece, en este caso, aparece la figura colosal de San Buenaventura. Y es una preciosidad. Este hombre es
lo que se llama es sapiencial, saborea las cosas que dice. Se ve que ha saboreado a Dios, ¿no? Eso es el auténtico sabio en la Biblia. El sabio en la Biblia no es el que sabe mucho en el sentido de que tiene muchos títulos de doctores y de licenciaturas y que ha hecho 4 carreras y se está preparando la 5ª. No es ese el sabio en la Biblia. La palabra sabio en la Biblia viene de saborear, sapere, sabore, saborear, que en italiano es sapore, lo que significa, en español sería sabor, sabiduría. El santo es aquel que saborea a Dios. Por eso el hombre de oración con buenaventura es el que dice: gustad y ved qué bueno es el Señor. Dichoso el que se acoge a Él. Gustad y ved qué bueno es el Señor. Dichoso el que se acoge a Él. Por eso Buenaventura deja una estela de París como el hombre teólogo formado, preparado, que no rechaza nada, absolutamente, la inteligencia y el estudio. Porque había un principio volteriano de Voltaire que era tremendo. Si piensas, no oras. Y si oras, no piensas. Todo lo contrario a lo que dice toda la tradición sobre la oración cristiana. ¿Qué dice la tradición sobre la oración cristiana? Algo bellísimo que en nuestra escuela aparece mucho, diocesana de oración. Eres teólogo, luego oras. Oras, acabarás siendo teólogo. Eso lo dice toda la tradición de siglos de la Iglesia, sobre todo en Oriente. Fijaros que esto es impresionante, porque Voltaire, para reírse de la fe y de los que creían y de los orantes, decía: si oras, no piensas. Pero si piensas, ¿para qué orar? No oras. Y todo lo contrario dice Buenaventura, y todo lo contrario dice la tradición de la Iglesia, que es tan bonito, ¿no? Eres teólogo, teología, luego oras. Oras, pues acabarás siendo teólogo. Oras, luego acabarás siendo teólogo, porque es el que es un teólogo. La fe que busca entender, fides querens intellectum, así define San Anselmo lo que es la teología, ¿no? Por lo tanto, ¿qué significa orar? Pues orar significa fundamentalmente el hombre que, como dice Buenaventura, aprende de la teología humilde, estudia a fondo, saborea, da razones de su fe y de su esperanza, pero por otra parte lo lleva esto a la humildad y a saborear, porque sin oración probablemente no lleguemos lejos en nada. Cuando yo tengo la experiencia de personas que están en crisis o de personas que están dejando su vida cristiana, incluso a veces hasta su compromiso de vida consagrada, la primera pregunta que hago: ¿cuánto tiempo hace que no rezas? ¿Cuánto tiempo hace que no haces oración? Y te dicen enseguida: mucho tiempo, 1 año y medio, 2 años. Mirad, cuando se deja la oración, dice el Papa Juan Pablo II, y lo repite también San Buenaventura, uno entra en estado de alto riesgo, en estado de alto riesgo. Yo la experiencia que tengo de mi vida de oración es que ha sido la oración la que me ha ayudado a digerir todos los malos tragos de la vida. Y por eso siempre he mantenido la paz, incluso la alegría. Porque todos los grandes sufrimientos de mi vida los he tamizado por el trato personal con Jesucristo. Y con tan buen amigo, pues todo se puede padecer. Por tanto, de París a Asís, primera forma de orar. Es decir, de un gran teólogo a un hombre que ora y que reza en la humildad, de Asís. De París a Asís. Él viene de la universidad, viene de donde en París estaban los grandes, podríamos decir, los grandes intelectuales de la Iglesia de aquel momento. Y sin embargo, Buenaventura nunca dejó la estela de los humildes, de los pobres, de los sencillos, aprendido de Francisco de Asís, su maestro. Teólogos, donde los ha habido como Francisco de Asís, uno de los hombres que más ha dicho a la humanidad
cómo sabe el amor de Dios. Y San Buenaventura, aprendido también en su sana teología, en sus estudios, pero un estudio saboreado y gustado, es capaz de expresar cómo su oración es una oración que le lleva a vivir siempre en esa sintonía de pasar siempre de París, teología, a Asís, experiencia de Dios humilde, y de la experiencia de Dios humilde no le lleva ni le abandona nunca una buena teología. Hace unos días he estado yo en Ávila y me ha impresionado mucho. He estado visitando todos los lugares teresianos, estuvimos con un grupo de diáconos permanentes, con los obispos de la conferencia episcopal, estábamos encargados de esto, y me sorprendía mucho porque nos decía el guía de Teresa de Jesús esto. Era una mujer, Teresa de Jesús, que no estaba contenta si no tenía libro. No estaba contenta si no tenía libro. Es decir, siempre buscaba también encontrarle en un libro bueno. O sea, era también Teresa de Jesús, no era una oración suya y una intimidad con el Señor que fuese ingenua. No traía contento, no estaba contenta si no tenía libro, ¿no? Si no había un libro que le ayudase a profundizar, a meditar, ¿no? Para dar razones de su fe, de su esperanza y de su caridad. Una sana teología de París se puede perfectamente sintonizar con una oración a pie descalzo en Asís, es decir, lo que vive Buenaventura en una síntesis maravillosa, una síntesis también vivida en San Buenaventura, que es santo y doctor de la Iglesia. Segundo, San Buenaventura, y por eso digo que me atrae mucho este santo, es un cantor de la humanidad de Jesús, que está en toda la espiritualidad después franciscana. ¿Qué es la humanidad de Jesús? Pues es lo que va a cantar también Santa Teresa después, y San Bernardo antes, y Santa Teresita. La humanidad de Jesús es su corazón, el corazón de Jesús. Por eso San Buenaventura ha cimentado toda su teología en esa humanidad de Jesús. Claro, la humanidad de Jesús es la que me revela el amor del Padre. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y esa humanidad de Jesús es el canal a través del cual también se comunica el Espíritu Santo. Del costado abierto de Jesús, Juan 19, sale sangre y agua, los sacramentos de la Iglesia, para que acercándose al Salvador todos puedan beber de los gozos de la salvación, todos puedan beber de la fuente de la salvación, dice el prefacio del corazón de Jesús. Por tanto, segundo, ¿cómo oraba Buenaventura? A través de la humanidad de Jesús, a través de la Eucaristía. Aquí está Jesús en su humanidad, en su alma, en su divinidad, como dice la fe de la Iglesia. Está resucitado y vivo aquí Jesucristo. Aquí no está Cristo crucificado. Está Cristo resucitado y vivo, que sigue llevando adelante las manos de su pasión. Pero aquí está Jesucristo vivo y resucitado, ¿no? Ese Cristo que vamos a cantar dentro de muy poquito en la Pascua, resucitó de veras mi amor y mi esperanza, ¿no? ¿Qué contempla en su oración San Buenaventura? Pues contempla esa humanidad de Jesús. Toca y palpa esa humanidad de Jesús, para a través de esa humanidad de Jesús llegar al amor redentor de Cristo y Salvador, que nos ha revelado que tanto amó Dios al mundo que le entregó a su propio Hijo, lo que hemos leído no hace mucho precisamente en todo el misterio que estamos preparándonos para vivir el misterio central de nuestra fe, que es la muerte y la resurrección de Cristo. Por tanto, y esto es importante para nuestra vida de oración, por eso es fundamental también tener una buena teología, una buena formación, porque es verdad que cuando la experiencia de Dios se da y el trato con el Señor con una buena teología, con una sana teología que ama lo que dice la Iglesia, que vive en conexión
con la tradición viva de la Iglesia, pues su oración es una oración que no tiene a veces los peligros que tenían aquellos que vivían en el tiempo de San Buenaventura, que ya hablaban de que llegaba el tiempo en que ya no había ni mediaciones siquiera. Llegaba el tiempo actualmente en la Iglesia, ese tiempo en el cual, por supuesto, ya no va a haber ni siquiera ni sacramentos, ni mediaciones, ni jerarquía, ni nada, decían estos alumbrados, estos tipos así iluministas, cátaros perfectos, ¿no? Que prescindían ya de toda mediación humana. Pero en el fondo es porque tampoco sabían teología. Por eso es tan importante este binomio unirlo, ¿no? Como hace siempre una sana teología y una sana oración y una sana espiritualidad, ¿no? Une siempre binomios, ¿no? No se queda con el solamente, no solamente oración, ¿no? Oración y trabajo, solamente gracia, ¿no? Gracia y colaboración humana, ¿no? Todo, porque casi todos los dogmas nuestros siempre se armonizan con la palabra ahí. Creemos que Jesucristo es Dios y hombre, se armoniza, Dios y hombre. María es madre y virgen, la Iglesia es santa y pecadora, siempre con la palabra y, que es siempre armonía, conjunción. Y la oración de Buenaventura une siempre con el y conjuga los grandes temas de nuestra fe. Por eso él siempre, no olvidéis nunca cuando estudiéis a San Buenaventura, cuando leáis a San Buenaventura, cuando viváis también esta vivencia tan grande que tiene, la celebración es en julio, creo que es el 16 de julio, creo que es la celebración de San Buenaventura. Yo me acuerdo cuando estaba en Cáceres, que lo celebrábamos mucho en un pueblecito que estaba allí, que se llamaba Moraleja, y siempre aprendí, pero ya de mi vida al seminario, siempre a tener una gran devoción a San Buenaventura, por su ser franciscano, ser un teólogo que vive una teología profunda, pero también porque se le fundamenta que San Buenaventura fundamenta la devoción al corazón de Jesús en los tiempos modernos. He explicado muchas veces que el corazón de Jesús está en la Iglesia desde siempre, desde el primer viernes de mes. El primer viernes de mes, que es el Viernes Santo, primer Viernes Santo de la historia, ya la Iglesia vive del corazón de Jesús, porque se van a situar allí María, Juan, la Magdalena, toda la Iglesia que está compuesta de María, de Juan y de los pecadores y pecadoras que está representado en María Magdalena. Ahí se presenta todo, y a lo largo de los siglos todos los hombres y mujeres que quieren conocer al Salvador y acercarse a beber de las aguas de la salvación se colocarán allí junto a María, a Juan y a la Magdalena, hasta que llegue también Buenaventura. Y llegará después Teresa de Calcuta y el Padre Hoyos y San Bernardo y Teresita de Lisieux, todos esos. Pero en los tiempos modernos, cuando sobre todo tiene como base Santa Margarita María de Alacoque, que estamos celebrando ahora las apariciones en Paray-le-Monial, o San Claudio de la Colombière, quien fundamenta ese amor, porque se estaba olvidando quizás en la Iglesia a la humanidad de Jesús. Uno de los grandes pilares es San Buenaventura. San Buenaventura cimienta ese amor a la humanidad de Cristo, a la humanidad de Jesús, a su humanidad. Cuando yo estudié la tesis doctoral a fondo sobre la figura del hermano Rafael, que está publicado en la Abad, Silencio en los labios, Cantares en el corazón, cuando yo dediqué un tiempo de mi vida como una gracia a estudiar a fondo la figura del hermano Rafael, el hermano Rafael también conecta que fue un gran descubrimiento que un servidor hizo, ¿no? Vamos, por supuesto, ayudado por mucha gente, pues cómo él también conecta con la humanidad de Cristo, como lo hace antes Santa Teresa de Jesús. ¿Por qué? Porque la humanidad de Cristo te ayuda a descubrir la encarnación del Verbo. Dios nos ha amado con un corazón humano. Dios se ha hecho carne, se ha hecho hombre, amado con corazón de hombre. Él es el Redentor y en su humanidad me ha revelado el amor del Padre y me ha dado su Espíritu Santo, Señor y dador de vida.
Y termino. La tercera y última parte, pues es otra frase que está en toda la teología y en toda la espiritualidad del siglo XX y de nuestro siglo, ¿no? Que es que Buenaventura podíamos decir que es uno de los más altos exponentes de la teología arrodillada. ¿Qué es la teología arrodillada? La que hacen ustedes. No significa que físicamente se tenga uno que arrodillar, porque a veces no puede estar mucho tiempo, porque no puede las piernas o la cadera. Teología arrodillada es la teología que se hace en clave de adoración, de admitir y aceptar ese misterio del amor de Dios. En contraposición a veces a una teología que se llama sentada, que tampoco significa porque se siente, sino sería una teología hecha, podríamos decir, desde los despachos, desde los despachos. Es decir, una teología que se ha separado, esa teología de la espiritualidad, del trato con el Señor, ¿no? O sea, casi podía ser algún teólogo que fuese casi ateo. ¿Sí? Casi pudiese estudiar un teólogo que se acercase a estudiar la fe o la teología casi desde fuera. Mientras que la teología que enlaza con la mejor teología que tiene la Iglesia y que está muy presente en San Buenaventura en su vida de oración, es la teología arrodillada. La que nos invita, por ejemplo, el Viernes Santo, la Iglesia. Mirad el árbol de la cruz, donde estuvo clavada la salvación del mundo. Venid, adorémosle. Es la actitud de adoración, es la actitud del que se acerca al Señor y a su misterio con una profunda humildad de corazón, al que sabe que tiene que saborear el misterio de la Trinidad, que tantas veces hemos hablado, el que cae en la cuenta de una presencia que te recrea y te enamora, que es la presencia viva de Jesús, el que vive cantando las misericordias del Señor. Eso significa, precisamente, en nuestra propia vida, esto significa algo tan hermoso como es este misterio, bellísimo siempre, el misterio de lo que significa orar en una teología arrodillada. Mira, si hay alguien en toda la tradición de la Iglesia, de los santos y de la espiritualidad del cristianismo, que se le pueda decir que ha vivido una teología arrodillada, una oración arrodillada, es San Buenaventura. El santo que estamos hoy, prácticamente del tiempo de San Francisco, tiempo de San Francisco de Asís, que llega a ser cardenal y que llega a ser un hombre de Iglesia profundamente y que es un hombre humilde, místico, una persona que tiene una teología sencilla, arrodillada, que no se está en aquellos soberbios, en aquella soberbia, en aquellos que muchas veces estamos y que nos podemos tener esa tentación todos, ¿no? De casi prescindimos de todo para ir a Dios, ¿no? Él no, él está con el pueblo sencillo, con la gente, con su comunidad, con su fraternidad de franciscanos. No quiere caminar solo, quiere caminar junto, quiere dejarse acompañar, quiere dejarse en ese sentido ayudar, porque él sabe que necesita de la Madre la Iglesia, necesita de sus hermanos franciscanos, necesita también de lo que significa esa teología arrodillada. Por eso creo que la figura colosal de Buenaventura nos ayuda a orar. Todos recordamos ahora, ¿os acordáis? Cuando empezamos nuestra escuela diocesana de oración, aquellos puntos que yo decía que tienen que ser esenciales en la oración cristiana. ¿Verdad que todos los recordamos, no? ¿Os acordáis que era, primero, caer en la cuenta de la presencia de Dios cuando me pongo a orar? Toda oración se comienza con la presencia de Dios. Si no hay presencia de Dios, ¿qué oración? Es como si voy a una casa, entro en la casa y no sé que está el amo allí. Hasta que no me encuentre con el amo de la casa, no empieza mi conversación con él. Por tanto, la primera clave de oración es, hemos dicho, para orar es caer en la cuenta de la presencia de Dios. Yo le miro y él me mira, decía aquel campesino en Ars, que recoge esta anécdota precisamente el Catecismo de la Iglesia Católica. Segundo, invocar al Espíritu Santo. No hay oración sin invocación al Espíritu Santo.
Ven, Espíritu Santo. De hecho, el gran fruto de todo el misterio de la Cuaresma y de la Pascua va a ser Pentecostés, porque el gran fruto de la Pascua de Cristo resucitado es precisamente el Espíritu Santo, Señor y dador de vida. Ven, Espíritu Santo. Tercero, y aquí viene ya, no hay oración cristiana si no hay lectura divina, si no hay lección divina, si no hay palabra de Dios. En este sentido, en nuestra página y en nuestro de la Escuela de Espiritualidad, don Jesús, el delegado episcopal, lleva unos comentarios al Evangelio, una lección divina preciosa, muy hermosa, en que participan obispos, teólogos, hombres y mujeres. Acercaros a esta, porque es que no hay oración cristiana si no hay lectura de la palabra, si no hay meditación, si no hay oración y si no hay contemplación. Fijaros que ya estamos tocando todos los puntos esenciales de la oración cristiana, que vamos en esta escuela diocesana de oración a aprender a orar orando. Y termino, y no hay oración cristiana si no se termina dando gracias, la alabanza, si no se termina pidiendo perdón, humildad, y si no se termina siempre pidiendo y rezando por nuestras necesidades. Solo piden a Dios los pobres. Los ricos no piden nunca nada, lo tienen de todo, o creen que lo tienen todo. Pero el que es pobre todo lo pide porque es un mendigo del amor de Dios. Pues ya tenéis todos los puntos que hemos descubierto en esta escuela diocesana de oración, que estamos ya en el 4º año, en la recta final de un 4º año. Nos quedan todavía 3 años, si Dios quiere más. Pues yo quiero dedicarle un año entero a los orantes, grandes maestros de oración, hemos dicho, del Antiguo Testamento, los grandes orantes del Nuevo Testamento y, por último, todos los grandes orantes actuales que están, algunos hasta vivos, y que también nos enseñan a orar, y otros que son recientes, como Carlos Acutis, por ejemplo, o gente, aunque no esté canonizada por la Iglesia, porque ni siquiera han sido cristianos plenamente, como Eti Heisum, por ejemplo, o personas grandes que todavía no son santas, pero están en proceso, como Chiara Lubich y tantos hombres y mujeres de nuestro tiempo que también nos enseñan a orar. Por tanto, hago la síntesis final de qué sería la oración cristiana y que Buenaventura nos ha ayudado hoy, ¿no?, a vivirlo. No hay oración cristiana sin caer en la cuenta de la presencia de Dios, sin invocar al Espíritu Santo, sin lección divina, sin meditación, sin oración, sin contemplación, sin darle gracias y alabar, sin pedir humildemente al Señor que nos ayude perdón, y si no, rezamos una y otra vez por nuestras necesidades, como nos enseñan también los maestros de oración, con esa teología arrodillada, como nos ha enseñado hoy a orar San Buenaventura. Qué bien se está aquí, Señor. No hay otro lugar donde estar mejor. Tu mano nos guía, tu amor nos protege, confiamos en ti. Qué bien se está aquí, Señor. No hay otro lugar donde estar mejor. Tu mano nos guía, tu amor nos protege, confiamos en ti. Seremos tus manos para construir un mundo nuevo. Seremos tu boca para no callar la verdad. Seremos tus ojos para mirarnos con ternura, y tu misericordia para escuchar sin juzgar. Qué bien se está aquí,
Señor. No hay otro lugar donde estar mejor. Tu mano nos guía, tu amor nos protege, confiamos en ti. Qué bien se está aquí, Señor. No hay otro lugar donde estar mejor. Tu mano nos guía, tu amor nos protege, confiamos en ti. Seremos tus manos para construir un mundo nuevo. Seremos tu boca para no callar la verdad. Seremos tus ojos para mirarnos con ternura. Y tu misericordia para escuchar sin juzgar. Qué bien se está aquí, Señor. No hay otro lugar donde estar mejor. Tu mano nos guía, tu amor nos protege, confiamos en ti. Qué bien se está aquí, Señor. No hay otro lugar donde estar mejor. Tu mano nos guía, tu amor nos protege, confiamos en ti. Después de haber presidido el Concilio de Lyon, un 15 de julio de 1274, moría, se iba al cielo, San Buenaventura. Un 15 de julio de 1999 nacía David Tello Segura, diácono, que hoy viene a darnos su testimonio. Pero no nacía solo. Nacía con otro hermano y otra hermana. En mi parroquia son conocidos por los trillizos y su madre sola, porque por desgracia pues su padre, cuando eran muy jovencitos, tuvo un accidente mortal. Hoy viene a darnos su testimonio de fe y de entrega a la Iglesia, como así lo conozco desde los 6 años. Me alegro muchísimo de estar aquí en esta escuela número 120 dedicada a San Buenaventura. Muchísimas gracias a Jesucristo Eucaristía por llamarme hoy a ser aquí testigo de su misericordia. Muchísimas gracias a don Francisco por su invitación, a don Jesús, delegado de espiritualidad y párroco de Corral, también por su invitación y por su amistad. Y mi testimonio de vida, de vocación, está marcado por aquello que muchas veces rehuimos o intentamos escapar, y es la cruz. Y es que en mi vida la cruz es ineludible y la cruz es el instrumento que el Señor se ha servido para acercarme a Él. En primer lugar, como decía don Jesús, pues eso, soy hermano, trillizo, un hermano y una hermana, y nuestro Padre nos deja cuando tenemos 3 años y 3 días. Luego vamos creciendo bajo el cuidado de mi madre, de mi abuelo, y el Señor se lleva a aquel que para nosotros había sido un segundo padre, que es nuestro abuelo, en 2010. Y ese mismo 2010, el Señor me llamó a estar más cerca de Él porque hice un campamento, no con la parroquia, sino con los esclavos de María y los pobres en Alcuéscar, donde hay un paisano de Corral de Almaguer. Y allí, 2010, año en que España ganó el Mundial de Sudáfrica, el Señor me llamó a ser monaguillo, a estar más cerca.
Y como decimos, pues la cruz, si no se ama, si no se abraza, si no se besa, si no se carga, carece de sentido. Pero es esa misma cruz colmada de amor la que se puede convertir en cátedra del amor, en el culmen del amor, en la mayor muestra de amor. Llegan en sexto de primaria, primero de la ESO, lo que considero que fue la tercera cruz y lo que me llevó finalmente a estar en el seminario. Y es que yo sufrí durante sexto de primaria, primero de la ESO, sufrí lo que ahora se llama bullying, acoso escolar. Y eso, huir de la cruz. Y el Señor cada vez ven más cerca de mí. Y entonces todo mi afán, después de sufrir ese bullying verbal y físico, en primaria, más verbal, y en la ESO, primero de la ESO, pues físico y verbal, escapar. Y es que conocimos el seminario menor, fuimos de convivencia de monaguillos, y mi hermano dijo, oye, pues esto está genial, vamos a entrar al seminario. Y yo, que estaba por ahí escuchando detrás de la puerta, digo, pues yo me voy contigo. Y allí, que nos fuimos al seminario menor, mi hermano en primero de la ESO, yo en segundo de la ESO, y entré sin ninguna idea de la vocación, de la llamada, de la amistad, de la llamada a la intimidad con Jesús. Pero fue en cuarto de la ESO, durante unos ejercicios espirituales, haciendo un Via Crucis, camino de la cruz, en la crucifixión, en la muerte de Jesús, cuando Él puso en mi corazón un fuego que ardía y ardía y ardía sin consumirse y que me dejaba sin respiración. Y, Señor, ¿qué es esto? No sabía explicar, no me sabían las palabras. Y me acuerdo que fui a hablar con el director de los ejercicios espirituales y digo, es que no sé qué me pasa, no tengo ni idea. Y el director, pues, pregúntale. Y digo, ¿qué le iba a preguntar? Pregúntale. Y allí me fui sin palabras ante el altar, ante el sagrario, ante Jesús, y le miré y no sabía qué preguntar. Pero en ese momento una pregunta nació del corazón, espontáneamente, y fue la siguiente: ¿quieres que sea sacerdote? Y tal como vino se la pregunté. Y ese fuego que ardía en el corazón, esa llama de amor, se intensificó todavía mucho más. Y en aquel momento, en esos ejercicios espirituales, comprendí que Jesús me quería para Él, que me quería sacerdote. Pero como en todo momento, en los regalos, en las consolaciones del Señor, son la prueba de amor de Jesús, que Jesús te dice, te amo. Pero vienen momentos de sequedad, de desolación, que se convierten en una pregunta: ¿y tú? ¿Me amas? Entonces, en ese cuarto de la ESO, después de haber sentido el amor del Señor y que el Señor me quería para Él de sacerdote, pues todo se apagó, todo se silenció para demostrar a Jesús pues cuánto y cómo le amo, para dar testimonio de fidelidad. Y es aquí que el demonio pues siempre es diablo, y diablo significa división, y lleva su tentación que se convierte muchas veces en prueba de amor. Y puso ante mí, pues eso, una chica, pero nada, ya está. Entonces me quedé enamorado y era, yo tengo que terminar aquí, termino la ESO, termino el bachillerato y después, tipo Don Quijote, pues a por ella. Y fue en segundo bachillerato, estando ante él, ante Jesús, que le dije,
Señor, estos son mis planes. Me quiero ir de aquí, me gusta todo esto de escribir, me gusta pues, estudiar magisterio, periodismo, filología hispánica, y tú verás, Señor, lo que haces. ¿Te vienes conmigo o aquí te quedas? Y en ese momento sentí en el corazón ese fuego de amor de cuarto de la ESO, esa llama que ardía sin consumirse, y como un hilo de luz finísimo se conectó todo, de cuarto a segundo bachillerato, y empecé a llorar, a llorar, a llorar, y le dije: Jesús, prometo que no volveré a dudar más de ti. Y desde entonces hasta ahora han pasado ya 7 años. El año pasado, el 2 de julio de 2023, recibí el diaconado, y ahora, cuando Dios quiera y la Iglesia decida y quiera, pues recibiré pues, el presbiterado, el ser su sacerdote para siempre, ministro de Cristo y de la Iglesia. Y el Señor nos llama al amor, y pidamos por el aumento de vocaciones al sacerdocio, a la vida consagrada, al matrimonio cristiano, por la llamada vocación universal a la santidad y personal a la amistad con Jesús, para que todos y cada uno de nosotros seamos atentos y dóciles de corazón, que como San Buenaventura, siguiendo a San Francisco, como San Francisco decía: cuida bien de tu vida, que puede que sea el único evangelio que muchos vayan a leer. El testimonio precioso de nuestro querido amigo y hermano, el diácono, pues nos ayuda y nos ha llevado a hacer actualidad lo que hemos visto en este día de esta gran figura de San Buenaventura, que vivamos siempre con ese deseo, como él ha descubierto, como en la vida siempre el Señor nos ha capturado y está siempre buscándonos para seducirnos. Y el lugar que tiene más grande de su seducción el Señor, como lo ha explicado muy bien, es la oración, el trato personal con Jesucristo. Que sigamos viviendo nuestra Escuela Diocesana de Oración con estos grandes maestros, sacerdotes, en este año dedicado a los sacerdotes, pero con la clave de aprender a orar orando.